José Ángel, muchas gracias por acompañarnos en el Encuentro por México. Esta oportunidad para reflexionar en dónde estamos como país y quizá más importante, hacia dónde queremos ir. Una de las reflexiones que hemos hecho en Coparmex tiene que ver con el futuro del desarrollo del país. Antes pensábamos que con que hubiera crecimiento económico se resolvía todo, porque el crecimiento económico genera inversión, la inversión empleo, el empleo bien remunerado distribuye la riqueza. Ante la realidad de que hemos tenido crecimiento económico, pero pobreza y desigualdad en lugar de bajar han subido, hemos reflexionado que requerimos un nuevo modelo de desarrollo para el país. Le hemos llamado economía de mercado con desarrollo inclusivo, que para nosotros quiere decir que además del desarrollo económico haya desarrollo social y desarrollo ecológico sustentable. Me gustaría preguntarte así de rebote, de primera instancia, ¿qué pensarías que se requiere para aterrizar un concepto como este modelo de desarrollo? En primer lugar, déjame decirte que estoy totalmente de acuerdo en que es economía de mercado con desarrollo inclusivo. Esta parte del desarrollo inclusivo le ha faltado a la forma en que hemos abordado el tema del desarrollo en el pasado. Pero además, tú describiste un proceso en donde decíamos, empezamos con el crecimiento y luego como que algo se nos quedó en el tintero, ¿verdad? No sucedió lo demás. Pero yo diría que la causalidad es al revés. Hay que empezar, primero, por la confianza. La confianza genera las inversiones a las que tú te referías con toda razón, en cuanto a que las inversiones son la semilla del crecimiento de mañana. El consumo es la semilla del crecimiento de hoy, y de ayer, y de mañana. Pero de pasado mañana y del año que viene, y dentro de 5 años y dentro de 10 años, es la inversión. La inversión es la que genera el crecimiento, pero como decías tú correctamente, el crecimiento no es suficiente. Tiene que ser un crecimiento, tú lo describiste como un crecimiento inclusivo, por supuesto, pero también verde, respetuoso del medio ambiente, respetuoso de la biodiversidad, y también un crecimiento que en la parte inclusiva, tú mismo le pusiste así el título y el nombre correctamente, no solo hay una implicación de tipo social, sino que es absolutamente un tema económico, es un tema de productividad, es un tema de eficiencia. ¿Por qué? Porque en la medida en que la totalidad de la fuerza de trabajo, incluyendo a todas las mujeres, incluyendo a un cada vez mayor número de jóvenes, un cada vez mayor número de personas de la tercera edad, estén activos económicamente, la economía tendrá entonces un mejor desempeño. Y finalmente, yo te diría que es lo que nos faltó en el pasado, pero es lo que le faltó prácticamente al mundo entero. Hoy la tendencia es muy clara. En la OCDE, que yo dirigí durante 15 años hasta hace pocos meses, en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, en los bancos asiático, africano, interamericano, etcétera, estamos hablando de cómo no dejar a nadie detrás, de cómo asegurarnos que nadie se queda rezagado. Y por lo tanto, yo a la hora de platicarles ahí al escenario más amplio, al auditorio más amplio, les decía yo que pues voy a hacer la ola en el momento en que
hagas la presentación formal de esta iniciativa, porque no puede uno encontrar una mejor combinación, que es una economía de mercado como la que hemos conocido, practicado, a veces no tanto, y con el concepto inclusivo que pues realmente dice mucho en materia de la visión que uno tiene, de la ambición que uno tiene, pero también de la visión de para dónde va uno, ¿no? Es decir, hay un sentido de misión en cuanto a este propósito, porque no solo es lo que valdría la pena tener, sino de que es un objetivo que hay que trabajarle, hay que lograrlo como un propósito específico. Y un grupo como Coparmex, bajo tu presidencia, que tiene la capacidad de influir en los que definen las políticas públicas, pues se vuelve entonces una muy buena fórmula para el éxito. Sí, muchas gracias por la reflexión, José Ángel. Interesante que hay que empezar por la inversión, y para que la inversión se dé tiene que haber la confianza. Entonces déjame profundizar en esta parte de la confianza. ¿Qué es lo que necesitamos lograr en nuestro país para que haya esa confianza, para que llegue la inversión, tanto nacional como internacional? Entendiendo que si logramos ese entorno de confianza, habrá las inversiones que nos ayuden a impulsar este desarrollo, que desde luego lo tendremos que hacer diferente. Ya no es nada más este desarrollo económico, sino, como bien lo señalas, desarrollo social, que debe ser el piso, que nadie se quede afuera. Pero también lo señalas muy bien, ese desarrollo verde, ¿verdad? Un desarrollo ecológico sustentable, no utilizar más recursos de los que el planeta puede regenerar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en México para generar ese entorno de confianza? La confianza es algo que no se compra de una vez y para siempre. Hay que estarle abonando rentas, mes a mes, semana a semana, día a día. Y además es una confianza que va en muy diferentes direcciones. Es una confianza de los mexicanos en su gobierno, ciertamente. Es una confianza de los empresarios en el gobierno. Es una confianza de los sindicatos en el gobierno. Pero la relación no es unidireccional. Es también el hecho de que el gobierno se sienta que los sindicatos, que sienta que el sector privado son una fuente de sabiduría, de buenos consejos, pero además de que lo que me están diciendo no es para beneficio del propio gremio o de la asociación, etcétera, sino es para beneficio de México. Es para beneficiar al mayor número posible de mexicanos, de mexicanas, que hoy tienen este muy difícil desafío de hacerle frente al futuro. Después de la pandemia sabemos, porque se aceleraron las cosas de manera dramática, que va a ser un futuro más resiliente, es un futuro más verde, pero un futuro que tiene que ser más digital. Y hoy sabemos que en un país como México, más de la mitad de la fuerza de trabajo no se siente cómodo o no tienen inclusive las competencias y las habilidades y las destrezas para manejar siquiera un mínimo de complejidad digital. Entonces estamos hablando de la productividad futura del país. Cuando estamos hablando de la confianza, parece que es un concepto abstracto, parece que estamos hablando de algo muy difícil de medir. No. En todos estos aspectos se mide, porque la confianza es el elemento original, el elemento
sustantivo, el elemento seminal que genera todas las demás cosas. Debo decir que el tema de la confianza no solo hay que estarle abonando todos los días, sino que además se gana todos los días. Y cada uno de los actores de este muy importante esfuerzo, que es el desarrollo, que es el bienestar, pues tiene que ganarse esa confianza todos los días de parte de su propio gremio, pero además actuando como gremio en la interlocución con los demás. Y pues hay que abonarle diario, hay que trabajarle diario. Y por otro lado, pues hay algunas recetas bastante elementales, bastante fáciles, que es siempre actuar con la verdad, aunque sea difícil, aunque sea dura. Y en segundo lugar, escuchar, consultar y escuchar antes de tomar las grandes decisiones, porque es prerrogativa, privilegio de los gobiernos tomar sus propias decisiones. Para eso fueron electos, esa es su responsabilidad, pero por supuesto serán mejores decisiones, será un mejor uso de esas prerrogativas en la medida en que se consulte y se escuche con mucho cuidado. José Ángel, has abordado varios temas que me gustaría profundizar, pero en instancia empezar por esta parte que comentas de la confianza es en ambas direcciones. Y ahí compartirte que en Coparmex hicimos un ejercicio después de analizar un documento que se llama Manifiesto México, con el cual dialogamos con los entonces candidatos a la presidencia de la República en el 2018, en donde poníamos desde Coparmex, desde los organismos empresariales, desde la sociedad, ¿qué les pedíamos a estos candidatos? Desde luego, en cuestiones de Estado de Derecho, educación de calidad, un entorno de confianza para las inversiones, desde luego un entorno de salud para todos los mexicanos, en que hubiera medicamentos para todos, pensiones para los que se jubilan. Y después de ese ejercicio hicimos precisamente lo que comentas, ¿verdad? A ver, en sentido contrario, ¿cuáles son nuestras responsabilidades? Hicimos un documento que se llama el Compromiso Social Empresarial. Nos dijimos, en cada uno de estos temas, ¿a qué nos comprometemos? Y desde luego, en la parte de Estado de Derecho, es decir, cumplir con toda la ley, todos los reglamentos, dar de alta a los trabajadores con el 100% de su salario, el seguro social, respetar su antigüedad, sus prestaciones. Desde luego, comprometernos a cerrarle el paso a la corrupción, comprometernos con la educación de calidad, empezando en casa, es decir, lo que cada empresa podemos hacer independientemente de lo que haga o deje de hacer el gobierno. Esa es un poco la propuesta que hemos dado. No podemos nada más exigirle al gobierno, es decir, también qué nos corresponde a nosotros como empresa, como emprendedores, para lograr este desarrollo conjunto. Y ahí abordo un segundo elemento que comentaste, hay que escuchar. Y a lo que le hemos apostado en Coparmex es al diálogo. En este sentido, no nos asusta pensar diferente, al contrario, cuando se piensa diferente se pueden enriquecer las propuestas. Mientras haya respeto a lo que opine el otro, mientras se dé ese diálogo, podemos construir algo mejor. Y un tercer elemento que quiero ligar, dijiste que estas propuestas tienen que ser para beneficio de todos, no para un beneficio de un gremio o de una empresa. Y en ese sentido compartirte que un valor fundamental en Coparmex es el bien común. De hecho, lo tenemos explícito en nuestra misión. En la misión que le da sentido a la Coparmex es promover el bien común, impulsando el emprendimiento y la innovación para lograr un desarrollo inclusivo. Entonces, en este entorno de lo que nos toca a nosotros y construir esta relación bilateral o bidireccional, más bien comentabas, en donde haya diálogo, en donde haya escucha, en donde haya respeto al otro, ¿por dónde empezar? Digamos, ¿queremos construir ese mejor México?
estamos dispuestos a asumir nuestras responsabilidades y desde luego en una concepción diferente de la empresa. El modelo que tenemos de empresa es que las empresas no son nada más de los accionistas. Las empresas son de los colaboradores, porque sin colaboradores no hay empresa, son de los clientes, sin clientes no hay empresa, de los proveedores, de la comunidad, del gobierno por los impuestos que pagamos y claro, también de los accionistas, pero solo en esa parte. Entonces, ¿por dónde empezar, digamos, con estos conceptos de la confianza bidireccional, de escuchar, del diálogo, del compromiso empresarial? Yo me sonreía porque a cargo de la OCDE en 2018 hice exactamente lo mismo que ustedes. Y es que fui con todos los candidatos y pues les pregunté qué pensaban respecto de una serie de temas, una lista de temas muy variados, pero que son precisamente los que tú mencionaste hace un momento. Yo agregaría de manera muy explícita, aunque lo mencionaste de manera implícita, el tema de la informalidad. Muy importante. Pero, y además porque finalmente puede haber cualquier cantidad de regulaciones y de reglamentos y de todo lo demás, y si las empresas privadas no lo practican, no va a pasar nada. Y entonces hice exactamente lo que ustedes. Entonces, yo, más que para platicarte la historia mía, yo te diría, yo creo que ustedes empezaron bien, empezaron por el principio, que es hacer el diagnóstico. Y ya teniendo el diagnóstico después de las consultas, después de escuchar, es decir, miren, esta es la propuesta. Y además, pues, si tienen ustedes mejores ideas o mejores opiniones, vamos a ajustarlas, vamos a cambiarlas, en fin. Porque llega un momento en el cual hay límites naturales en los cuales puede uno impactar a los que toman las decisiones. Y esos límites, pues hay que aprender cuáles son y al mismo tiempo resignarse a que hasta ahí llega uno y después de ahí es trabajo de ellos. Porque la tarea de proponer, por ejemplo, legislación, bueno, pues ya es derivado de todos los elementos que uno entrega. El gobierno propone legislación. El Congreso puede proponer legislación. Es más difícil desde la sociedad civil proponer porque le tiene uno que pasar por el filtro previo, ¿no? Del gobierno o del propio Congreso. Claro. Quizá falta también que trabajemos más con el Congreso, porque siempre nos da la impresión y tenemos pues la convicción quizá de que trabajando con el gobierno ya en ese momento domina uno el tema del Congreso. Sin embargo, en México, como vimos en las elecciones de hace poco, cada vez hay más fragmentación, cada vez hay más diversidad de puntos de vista políticos, cada vez más hay más partidos, hay inclusive dentro de los partidos hay facciones y fracciones. Entonces, hay que trabajarle mucho y hacer casi un frente, igual que el que hace uno con el gobierno, trabajar con los parlamentarios. Okay. Por supuesto con la opinión pública, porque hoy la opinión pública es tan importante como lo pueden ser cualquiera de las otras fuentes de legislación o de regulación. Pero yo te diría que ese es el camino y al mismo tiempo que habría que agregarle un elemento que es la perseverancia. Y es que no hay que aflojarle. No hay que aflojarle. Los gobiernos, y eso yo te lo puedo decir por experiencia propia, yo estuve más de 30 años en el gobierno mexicano, en diferentes niveles, desde ser chícharo hasta ser secretario de Relaciones Exteriores o de Hacienda. Y la verdad es que pues no siempre estamos en posibilidades de absorber o de adoptar las proposiciones, las propuestas
de los grupos, ya sea de los gremios, de la sociedad civil, etcétera, de las asociaciones, de las confederaciones, como es el caso de Coparmex, y no siempre somos receptivos, por razones ideológicas o por razones políticas, o simplemente porque no siempre tenemos la apertura o la sensibilidad. Y la verdad es que se necesitan gobernantes muy sabios y legisladores muy sabios para estar absorbiendo todo esto. Hay una enorme profusión, multiplicación de propuestas y de ideas, pero instituciones como Coparmex tienen que ser parte del diálogo. Con el gobierno, ciertamente, pero también con el Congreso y con otros órganos de la sociedad civil que quizá tienen menos poder, menos peso y al mismo tiempo tienen menos eco a sus propuestas. Y entonces ustedes se tienen que volver también multiplicadores, ¿no? Es decir, que se vuelvan un filtro para que no todas las ideas son de la misma calidad, no todas las ideas ni siquiera son buenas, claro. Pero algunas sí, y entonces tienen su propio sistema, pero además que se vuelvan a base de escuchar y de filtrar, que se vuelvan también unos magnificadores de la voz de otros grupos. Yo creo que hicieron lo correcto, yo creo que el camino es el adecuado, pero insisto, hay que perseverar. ¿Por qué? Porque si ustedes sienten o creen que esas 20 ideas y luego las 50 ideas y luego no están recibiendo suficiente eco, pues lo que hay que hacer es quizá elevar el tono, elevar la voz y decir, perdón, a lo mejor no fui claro, a lo mejor no pude llegar, pero yo lo que quisiera es insistir. Tenemos esto, es una demanda que hemos recogido, no está satisfecha, es algo que además tendría un impacto positivo, es algo que ayudaría a la calidad de los servicios públicos, etcétera. Cualquiera que sea el argumento, y yo diría que pues adelante y adelante. Sí. Perseverar y con una gran convicción. Perseverancia, nos dices, José Ángel, y nos das pauta de qué es lo que tenemos que hacer. Coincide en parte de lo que habíamos pensado, pero complementa muy bien, porque más que decir este es el modelo que requiere el país, decir necesitamos un modelo diferente, ponemos esto sobre la mesa para que sea enriquecido. Y desde luego lo has detallado muy bien, que no es nada más con el gobierno, hay que trabajar con el Congreso, hay que trabajar con organismos de la sociedad civil, otros organismos empresariales, de tal manera que esto se enriquezca. Y desde luego no hay prisa. Sabemos que es la dirección hacia donde desde Coparmex creemos que debe de ir el país, pero nos daremos ese tiempo del diálogo, de la escucha, de enriquecer. Y qué bueno que comentas, si esto no acaba de aterrizarse, hay que levantar la voz y decir, es que esto es importante, tenemos que cambiar lo que de alguna manera dejamos de ver por algún tiempo, sin menospreciar el que de todas maneras hay una generosidad y solidaridad en los mexicanos y que esto se refleja en esta responsabilidad social empresarial en muchas empresas, y lo vimos en la pandemia, pero no queremos que sea como consecuencia de haber dejado de hacer, sino que en el mismo modelo de desarrollo esté incluido. Lo que me gustaría que nos ayudaras a redondear es en este diálogo hacia, desde luego, el Congreso, las autoridades, organismos de la sociedad civil, ciudadanos, ¿cuál
consideras o qué recomendaciones nos harías para lograr, desde luego tomamos en cuenta que tenemos que perseverar y eso estamos convencidos de que tenemos que cambiar el modelo y que seguiremos adelante y que tenemos que escuchar, porque esa es la manera de enriquecer. Un poco como aterrizando en la práctica, con la experiencia que tienes, ¿qué tipo de mecanismos podemos proponer para que efectivamente se den estas ideas, estas discusiones y que podamos enriquecer el modelo? Mira, solo un comentario de lo que acabas de mencionar es que sin prisa, pero sin pausa. Okay. Muy claro. ¿Por qué? Porque cuando tiene uno un país en donde más de la mitad de la población está en pobreza y cuando la tercera parte de esa mitad, quiere decir el 17%, casi el 20% de la población, está en pobreza extrema, cuando lamentablemente como resultado de la pandemia, si acaso la pobreza ha aumentado, los desempleados han aumentado, la informalidad ha aumentado. El INEGI nos acaba de anunciar que como 2/3 partes de los empleos que se generaron desde la pandemia hasta ahora son informales. Bueno, pues qué tragedia. Y entonces yo te diría que el aterrizaje implica no solo perseverancia, pero alguna cierta astucia. Pero además implica información, análisis de la información, para de ahí extraer algunas conclusiones que sean parte de la propuesta. Coparmex tiene, ¿cuántos? ¿102 o 102? 92 años. No, el número de años. No quiero ver tu edad. No, 102 ciudades. 102 ciudades, ¿verdad? Estamos presentes. Sí. Estamos hablando de dónde están. Están en 102 trincheras. Sí, claro. Y entonces tienen ese privilegio rarísimo de que están constantemente con unos sensores. Ahí están pescando todo lo que está pasando y esos sensores los tienen que convertir en sistemas de señales que automáticamente estén alimentando un proceso que se convierta, en primer lugar, en una especie de alerta temprana. Es decir, aguas, porque aquí hay un problema. Y además lo estoy detectando en Irapuato, y lo estoy detectando en Ciudad Juárez, y lo estoy detectando en Macuspana, o donde quiera ser. Y entonces, aguas, ¿no? Y por otro lado, porque es posible, con una organización como la que tiene Coparmex, identificar si un problema es sistémico o es local. Okay. En la medida en que el sistema es local, el problema es local, lo que hay que hacer es abordar el problema y pues plantear a las autoridades locales, desde el presidente municipal y los síndicos, en fin, y en todo caso pues, al gobernador. Ahora hay unos superdelegados, ¿verdad? En fin. Pero esto es muy importante en cuanto a los temas, los problemas locales, que no solo los hay, existen en todas partes y por lo tanto la Coparmex puede contribuir a irlos resolviendo, claro, o cuando menos a plantear cuáles son los caminos. Pero hay algunos problemas que se empiezan a identificar y los sensores te empiezan a decir, cuidado, ¿no? Pasan de luz verde a luz ámbar y pueden pasar, claro, a luz roja, en un semáforo solo de 3, porque ahora ya hay semáforos de 5 y de 6 y de muchos colores, entonces claro, ya no sabe uno, pero solía ser que eran de 3 nada más. Y entonces ahí se vuelve pues un activo enorme el tener
a esta organización local que alimenta a una organización nacional que a su vez tiene la interlocución con las autoridades a nivel federal, pero que además permite regresar el caminito hasta el nivel local. Y eso yo diría que se tiene que perfeccionar, se tiene que ajustar y se tiene que convertir en un sistema de indicadores. Okay. Estoy hablando de algo delicadísimo, importantísimo, de la mayor trascendencia, y sin embargo lo estoy convirtiendo en un sistema de indicadores y entonces parece como una plática medio tecnocrática. No, lo que pasa es que si no, se vuelve uno intuitivo y empieza uno a hacer juicios de valor. Y lo que tiene uno que hacer es transformar a los fenómenos más complejos, por ejemplo, como el tema de la confianza, ¿no? De qué tanta depende uno o que le cree uno a las autoridades o a otros, en fin. Si uno lo puede uno transformar en un indicador que le dé a uno inmediatamente el pitazo, entonces puede uno actuar con mayor oportunidad. Y además, en este sentido, Coparmex se puede convertir en una fuente valiosísima de, no lo quiero llamar complicidad, pero sí de complementación, okay, y sí de apoyo a las autoridades. Para decirles, miren ustedes, identificación temprana, alarma temprana, al sistema, a nivel sistémico, nacional, estamos identificando estos problemas. Y entonces, no todos tienen que ser a través de discursos del presidente nacional, o no todos tienen que ser. Muchos es un diálogo que exige confianza, que exige que exista una credibilidad y además que si yo te miro a los ojos y te digo, mira, Pepe, por favor entiéndeme, va a pasar esto y es peligrosísimo y es delicado y etcétera. Ayúdenos con el tema de la informalidad, ayúdenos con el tema del... Bueno, pues lo mismo al revés, en la otra dirección, que es, tiene el privilegio de esta detección, de estos sensores, y entonces se vuelve importante el diálogo y se vuelven ustedes muy valiosos para, no la autoridad, sino las autoridades. Sí, muy interesante este conjunto de indicadores. Tenemos una herramienta que se llama Data Coparmex. Vamos a incluir estos indicadores para tener esa información más completa. Y ya para ir redondeando, quisiera plantearte algo que señalaste, que es una realidad de la que partimos. La mitad de los mexicanos viven en condición de pobreza. Y desde ese punto de vista, el compromiso que impulsamos de Coparmex es a subir el salario mínimo. Tú sabes que ha sido una propuesta de Coparmex que no siempre ha sido seguida. Un problema que había es que estaba indexado muchas variables al salario mínimo y entonces subían otros costos, servicios, créditos hipotecarios. Una vez que se logró desindexar, hemos podido avanzar a subir el salario mínimo, todavía no al nivel que consideramos debe de estar. Hoy en día el salario mínimo alcanza el nivel de bienestar personal, es decir, a una persona le alcanza la canasta alimentaria. Pero nos dice el INEGI que una familia tiene 4 personas, de los cuales en promedio 2 trabajan. Entonces tenemos que llegar a esa línea del bienestar familiar. Es decir, que con 2 que trabajen les alcance a los 4 para comer. Hemos hecho una propuesta a las empresas porque esto nos va a llevar tiempo. En general, la propuesta es que suba desde luego el porcentaje de inflación en los salarios para recuperar el poder adquisitivo, pero solo en el salario mínimo un monto adicional, la MIR, para ir recuperando ese nivel. Y la propuesta que hemos hecho a las empresas es no te esperes a que suba el salario mínimo de una vez. Paga eso. En este año 2021 son 7,500 pesos al mes. La respuesta de las empresas ha sido extraordinaria. Nos han dicho, oye, ¿por qué no mejor 9,500 o por qué no mejor 11,500? Bueno, cada quien en la medida que pueda, porque claro, tiene que cuidar su competitividad, su rentabilidad, pero se da esa discusión, y a lo mejor es del pasado, cuando
subían los salarios y como el porcentaje del salario mínimo se subían a todos los salarios, por un lado aumentaba la desigualdad, pero por otro lado generaba inflación. Hasta ahorita, en los 3 años que hemos podido subir los salarios mínimos, no se ha reflejado en aumento de la inflación. Ya nos explicaste a qué se debe la inflación actual y que, bueno, la tendencia es a la baja, aunque va a dar tiempo en que baje. Pero sí queremos tu recomendación, cómo plantear esta necesidad de sí subir este salario mínimo y que no nos genere un problema inflacionario. El tema de los salarios mínimos es muy cercano a mis afectos y a mi corazón, además, obviamente, profesionalmente. Cuando se planteó en Alemania un aumento del salario mínimo, las cámaras aseguraban que habría 250,000 desempleados si había ese aumento del salario mínimo. Yo era a la sazón, como hasta hace muy poco, jefe de la OCDE, y yo pedí que se hiciera un análisis y por supuesto que encontramos que de ninguna manera iba a producirse ni un solo desempleado, ¿verdad? Pero además que en Alemania, en donde uno supone que hay una enorme riqueza y además que hay una gran prosperidad, en Alemania resulta que había una enorme cantidad de la fuerza de trabajo que estaba en los niveles más bajos de remuneración, pero además que tenían sus niveles de informalidad, digamos, no en la misma forma que en México, pero que había algunos niveles de informalidad. Pero por otro lado, que estaban sin protección social y económica. Eso. Y en el momento en que aumentó el salario mínimo, resulta que salieron, pues, literalmente millones de gentes de la fuerza de trabajo que se beneficiaron y que, pues, nosotros recomendamos que hubiera algunas condiciones para poder beneficiarse de esto, etcétera. Y primero se registraron muchísimos de los que estaban en la economía entre gris y negra, ¿no? Y además que abusaban de ellos. Pero sobre todo no se perdió ni un solo empleo. Y sí se hizo más justicia social. Pero además, ¿qué pasa? Pues que hubo un impacto económico. Y más bienes, más servicios se pudieron vender porque la gente tenía más capacidad de consumo. Bueno, pues de repente viene la propuesta de Obama de subir ya no a $15, sino entonces de $7.25 a $10 o $12 el salario mínimo. Por supuesto que apoyamos. Por supuesto que algunas voces se levantaron, pues una cosa partidista, diciendo, no, de ninguna manera, esto va a generar desempleo, en fin. A mí me decían inclusive algunas voces que cómo era posible que yo, siendo mexicano, estuviera proponiendo un aumento del salario mínimo, que eso lo que iba a hacer es desplazar a muchos mexicanos. Pues no desplazó a nadie. Claro que el problema es que Obama no logró, más que la parte que le tocaba a él, que era la parte del servicio público, no logró pasar. Después los gobernadores y después la economía, finalmente, la realidad, hizo que subieran los salarios mínimos. Y te platico una tercera ocasión, España. Otra vez se plantea el tema de los salarios mínimos. Bueno, por supuesto, pues el gobierno conservador no estaba muy entusiasmado con la idea y el gobierno socialista estaba muy entusiasmado con la idea, y entonces eran muy polarizantes los argumentos, en fin. ¿Y qué pasó? Yo fui a Madrid ahí y dije, estamos totalmente a favor
por las razones que tú acabas de mencionar. En primer lugar, estamos hablando de una relativamente pues, pequeña cantidad o modesta cantidad de personas que son las que tienen esa percepción del salario mínimo. El salario mínimo en México durante muchos años fue una unidad de cuenta, más que realmente un indicador de cuánto ganaba la gente. El salario mínimo cuenta en Madrid, cuenta en París y cuenta, en fin, en los países enteros, cuenta en Alemania, pero en México siempre fue, como digo, una unidad de cuenta. Entonces decía uno, 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos, 4 salarios mínimos. La otra cosa es que efectivamente la mejor manera de hacer que los informales se formalicen es darles un mejor sueldo a cambio precisamente de que se incorporen, porque además si tú gastas en seguridad social, si tú gastas en el Infonavit, si tú gastas en la Afore, la parte que le toca a las empresas, independientemente de que eso no sea dinero que se lleve el trabajador en la bolsa, por supuesto que su calidad de vida mejora y por supuesto que adquiere en ese momento acceso a toda una serie de bienes y servicios de los que carecía durante el tiempo en que era informal. Entonces, yo veo que hay una gran variedad de beneficios que se obtienen. Y por otro lado, porque, insisto, en un país en donde pues, la mitad de la población está en pobreza, hay una buena parte de ellos, porque el salario mínimo o 2 salarios mínimos, de todos modos, no libran y no trascienden ese ámbito de la pobreza, definida pues casi como uno quiera. Y entonces yo te diría que habría que seguir. Ese es uno de los propósitos. Además, déjame decirte otra cosa. Como que no se espera que sea la Coparmex la que esté promoviendo este tema de los salarios mínimos, ¿verdad? Comenta el salario mínimo. Y eso tiene como un doble beneficio y un doble impacto. Y en ese sentido, pues hay que usar todos los argumentos que uno pueda. Claro. Entre otros, el hecho de que sea, pues, de un rincón medio insospechado, de donde salga la iniciativa. Sí, antes de pedirte un comentario final, José Ángel, la verdad que agradecerte esta perspectiva que nos has dado de cómo está México con respecto al mundo, en donde, bueno, escuchamos que la profundidad de la caída de la economía, 8.3% el año pasado, fue el doble de lo que fue en el mundo, que tenemos un rebote, que bueno, ya se terminó el rebote y que lo que se ve en crecimiento para el 2022 y de ahí en adelante es un crecimiento menor, al igual que en otros países. El que la inflación que tenemos ahorita es por motivos de esta carencia de materiales, y entonces aumenta la demanda, no hay suficiente oferta, entonces suben los precios, que tiende a la baja pero permanecerá. Pero también nos planteas esta realidad de pues, la pobreza en nuestro país, la mitad de los mexicanos en pobreza. Nos planteas el que tenemos que avanzar en productividad, 30% de los países de la OCDE y además los que se encuentran en la informalidad, pues todavía es 10% esa productividad. Tenemos que avanzar en productividad. Por cierto, en Coparmex apoyamos a los emprendedores, también los que están en la informalidad, porque ellos se levantan todos los días a sacar adelante el negocio y estamos viendo cómo los ayudamos a incorporar y una de las herramientas es precisamente subir el salario mínimo, porque los que ganan salario mínimo en la informalidad adicionalmente no tienen seguridad social y eso es algo que nos preocupa. La verdad que muy agradecido con esta perspectiva que nos das, muchas pistas de cómo aterrizar este modelo que propondremos. Ten por seguro que tendremos la perseverancia de estarlo planteando,
la escucha para poder enriquecer el modelo de economía de mercado con desarrollo inclusivo. Esperamos el poder seguir teniendo contacto contigo para ir rebotando cómo vamos avanzando en este modelo y pues sin más simplemente pedirte un comentario final. Pues muchas gracias. Mi reflexión final sería que ahí la llevan, que hay que efectivamente perseverar, pero también que parece haber una muy clara conciencia respecto de por qué es necesario que la Coparmex tome una iniciativa en este sentido. Es decir, una iniciativa de economía de mercado que siempre la Coparmex lo ha defendido, pero la otra mitad es crucial, y es que sea el desarrollo inclusivo. No siempre la Coparmex ha sido promotora del desarrollo inclusivo. Eso le da a esta iniciativa un doble valor, porque además hoy es muy difícil entender una iniciativa de una organización empresarial que no incluya el factor humano, que no ponga a los hombres, a las mujeres, a los niños en el primer lugar, en la prioridad absoluta, que sea el objetivo, es decir, que el bienestar de los hombres, las mujeres, los niños sea el objetivo último, el propósito final. Y entonces, además de, con un poco de cinismo, decir, qué bueno que la Coparmex sea la promotora, pero además como vale doble en virtud de que pues, no pensaba aún que por ahí viniera. Lo más importante también es que la Coparmex tiene una capacidad de hacerse oír, pero también de hacerse oír. Y cuando uno va ante las autoridades o uno va ante la opinión pública con algún documento como los que tú mencionaste hace un momento, de reflexiones respecto de análisis muy cuidadosos que ya se han hecho a lo largo de mucho tiempo, entonces lo que hay que hacer es sumar, no solo escuchar, consultar, perseverar, sino además sumar. Y te sorprendería descubrir qué tanto puede sumar, siempre y cuando esté uno dispuesto a compartir. Eso. Y cuando uno comparte y le dice, mire, esto es como si fuera tuyo, esto es como si fuera tuyo, ¿qué de eso puedes acompañar y qué no? Y si no, vamos a discutir por qué no, pero si estás dispuesto, pues entonces vamos a agregar tu firma, ¿no? Vamos a agregar el poder de tus agremiados, vamos a agregar el poder de estos especialistas, de estos economistas, inclusive. Algunos. Algunos. Y entonces yo te diría que eso sería finalmente también otra recomendación. ¿Por qué? Porque los gobiernos, mientras más representativos son los interlocutores, mientras que traen pues una mayor carga, pues más escuchan. Claro, claro. Y más abren las puertas y más dan la cita y más se sientan a la interlocución. Y como digo, también pues, hay que ser muy pragmáticos. Y sin prisa, pero sin pausa también. Y yo te diría finalmente que
también una institución como Coparmex tiene que demostrar que pues trabaja como un interlocutor válido de gobiernos de derecha, de gobiernos de izquierda, y que sus posiciones fundamentales siempre son válidas, tiene una continuidad. No quiere decir que sean iguales, Claro. van cambiando dependiendo del tiempo, dependiendo de la circunstancia, pero los mismos valores. Finalmente, de lo que estamos hablando es de los valores. Tal cual. Estamos hablando de que esos valores se pongan frente a las políticas públicas para que beneficien al mayor número posible de los mexicanos. Sí, pues muchas gracias, Ángel. Tomamos nota. Confianza, escucha, diálogo, sumar, compartir, poner a la persona al centro de las decisiones, y esto coincide con nuestros principios y valores en Coparmex. De veras, muchas gracias por acompañarnos en este encuentro por México, y estaremos en contacto para ir enriqueciendo este modelo, porque hay algunos economistas que pueden inclusive ayudar a enriquecerlo. Muchas gracias. Muy bien, pues bravo. Muchas gracias.